Yeah. Hola, hola, profe. Hola. Ya, a ver. Esperemos que se conecte este último muchachón. Ok. Me imagino que ya vieron sus notas. No sé si están bien, mal, contentos, enojados, conformes, disconformes. ¿Cuál alarma? Alejandro dice algo de una broma de la alarma. Alerta tsunami. No, a mí no me ha llegado nada aún. ¡Ja! El gobierno no me quiere lo suficiente. Se dará cuenta de mis opiniones políticas. No, no me llegó nada, de verdad. Será un error de algunas compañías quizás, algunas marcas de celulares, pero no hemos tenido, por lo menos yo no. Puede que le haya, ya, ok, perfecto. A ver, eh, ya, a ver, antes de, o más bien en la, voy a comenzar mejor, ¿no? Solo para Coronel, no vivo en Coronel en este minuto, así que no tengo por qué, no me llegó el aviso. Vivir en Coronel y estudiar en la UBB, tremendo pique, se lo encargo. A ver, ya, a ver, entonces, tenemos en pantalla el certamen. Como les pregunté, espero que estén conformes con su nota, si no cualquier cosa, menciónmelo acá, porque es la instancia. Vamos a hacer una revisión, le voy a decir qué era lo que esperaba, cuáles eran las respuestas correctas, cuáles fueron los errores más comunes y justificar el puntaje que se le asignó. ¿Ya? Partamos. Teníamos estos tres algoritmos que ya vamos a analizar en detalle. Y la primera pregunta es la operación relevante. Ojo, operación relevante, no línea. Por lo tanto, cuando habían personas que me encerraban la línea completa, cuidado, porque en esa línea hay muchas operaciones. Entonces ahí puede haber algún tipo de descuento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la primera, al primer algoritmo, el primer algoritmo tiene solo 3 operaciones. Una comparación, una multiplicación y una resta. ¿Ya? 3 operaciones. Entonces, de estas 3, ¿cuál es la operación más relevante? Veamos. Tenemos 2 operaciones que trabajan con el exponente y una que trabaja con la multiplicación. Supongamos que nosotros tenemos algo así como 100 elevado a 50. Eso es lo que queremos calcular. Estamos calculando la potencia. ¿Ya? Voy a escribirlo así. 100 elevado a 50. Entonces, fíjense que tanto esta como esta trabajan con el exponente 50.
En cambio, esta trabaja con el valor completo, 100 elevado a 49 en este caso. Entonces, pregunto, ¿cuál de estas operaciones a la vez es la que más se ejecuta y es la que involucra los términos más grandes para trabajar? ¿La comparación, la resta o la multiplicación? La multiplicación. Eso era. Eso era. Lamentablemente, la comparación y la resta, para aquellos que respondieron que eran ellas, trabajan con un número que es mucho más pequeño. Entonces, a pesar de que se repiten muchas veces, igual que se repite la multiplicación cumple con las dos partes de la definición porque involucra la operación sobre números muy grandes, sobre datos muy grandes, muy pesados. Así que era efectivamente la multiplicación. Lo mismo pasa en el segundo algoritmo, porque está comparación, comparación, multiplicación. La asignación no ocupa mucho espacio, así que eso da lo mismo. No es una operación per se la asignación. Así que obviamente es la multiplicación. Porque de nuevo acá estamos comparando el exponente y aquí se multiplican en este caso 10 elevado a 20, 100 elevado a 25 en el caso del ejemplo anterior. Así que para la segunda también era multiplicación. Y finalmente para la tercera pueden haber dos casos. Uno es el mínimo y el otro es la multiplicación, porque de nuevo la comparación es muy chica. El mínimo se calcula respecto a exponenciales, por lo tanto pueden ser algo grande. Pero fíjense que la multiplicación es sobre un acumulado de exponenciales. Por lo tanto, es la multiplicación nuevamente la que, además de repetirse más, involucra los datos más grandes. Aquellos que se equivocaron, me pusieron la línea completa, o bien se equivocaron y acá me pusieron la comparación, les tuve algunos descuentos por ahí, entre 0,2 y 0,1, dependiendo de qué tan grave fue el error. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario? Profe, no estoy de acuerdo con mi puntaje o algo por el estilo de la pregunta 1. Pregunta No por mi 2. parte. Pregunta 2. La pregunta 2 tenemos que analizar el costo de esta. Entonces, fíjense que esto es bien fácil porque TDN es igual a una multiplicación más la llamada recursiva. Error número 1, acá me ponían n. No, pues n, ¿dónde? ¿Dónde hay n multiplicaciones? No, una nomás. Más la llamada recursiva. Entonces, aquí usted aplica telescópica y obtiene que TDN es claramente la sumatoria sobre 1, o sea, orden n. Y listo, se acabó, tiene el punto. Problemas comunes. Problema común número 1. No aplicaron telescópica y trataron de justificar por sustitución forward. Sustitución forward, como vimos cuando lo hablamos, es un método informal. Por lo tanto, aun cuando ustedes dijeran por sustitución forward pasa esto, tienen que ocupar un método adicional, por ejemplo, inducción, para demostrar que la sustitución forward a la que llegaron, que es simplemente a través de un patrón, realmente es lo que es. ¿Ya? Así que si ocuparon sustitución forward, le hice un pequeño descuento. Pero debió haber sido por telescópica. ¿Ya? De nuevo, pregunto, ¿alguna duda respecto a la pregunta, su puntaje asignado o algo por el estilo?
Nada, me pareció escuchar con un micrófono, ¿no? No por mi parte. Continúo, continúo. El siguiente, este. Este tenía su truco porque hay dos partes. Fíjense bien, por favor, que acá hay un else. Así que o se ejecuta esta parte o se ejecuta esta parte. Entonces, esto es TDN es igual a la cantidad de multiplicaciones. Acá hay una, acá hay dos. Entonces, ¿qué pongo? ¿Uno o dos? Puede hacer las dos, pero si quiere ponerlo en una sola ecuación, simplemente ponga orden 1, tal como lo dije cuando leímos el enunciado, más la llamada recursiva, que se hace una llamada recursiva, no dos, una, porque es un else, o se hace este código o este código, no ambos. Por lo tanto, ese es uno de los errores primeros, poner un 2 ahí. Pardo dice que no puede activar el micrófono. La pregunta es, ¿quiere activar el micrófono? Ignacio. Después quería hacerle una consulta. ¿Mejor la hace inmediatamente? Yo creo que es mejor. ¿O es de una pregunta posterior? Porque si es de una pregunta anterior, es que es de la pregunta 5. Ok, ok. Cuando lleguemos a la pregunta 5, entonces acuérdeme, por favor. Ya. Entonces, efectivamente, no estaba malo si usted además escribía la otra ecuación. ¿Ya? Mejor aún, pero con la primera ecuación basta. Porque usted sabe la división entera es suficiente. Como es división entera, entonces no hay drama y podemos resolver. Error número 1. Usó sustitución forward de nuevo. Y si le tuve que descontar un par de décimas. Pero esto simplemente era por teorema maestro simplificado. Tenía que A vale 1, B vale 2 y D vale 0. 0. Algunos me escribieron que D valía 1. No. 1 es n elevado a 0. N elevado a 0 da 1. Así que D es 0. Así que los que me anotaron 1, que seguramente fue un errorcito de despiste, les tuve que descontar puntaje también. Así que como dado esto, ocupamos la opción 2 del teorema maestro simplificado y nos da que TDN es z de n elevado a 0, o sea, 1, por log n. Algunos me hicieron este mismo hicieron cambio de variable. Igual estaba bien. Mientras hayan llegado al mismo resultado, estamos ok. Pero como les digo, algunos me pusieron aquí de igual 1 por error y llegaron a que esto era n, orden n, y no, no es orden. Sí, dígame, Ignacio, por favor. Dígame. En la fórmula, el log no tiene una base, no es necesario. No es necesario. Como les dije, recuerden, la base es totalmente innecesaria. ¿Por qué? Recordemos que log en base 10, por ejemplo, o en realidad voy a decir log en base B de A es lo mismo que log en base 10 de A dividido log en base 10 de B. Es lo mismo. Entonces, si usted, por ejemplo, trabaja con log en base 2,
de n es lo mismo que log de n partido log de 2. Y esto es una constante, y usted sabe que multiplicar por constante en notación asintótica es irrelevante. Porque usted sabe que cualquier constante en notación asintótica es irrelevante, en este sentido. ¿Ya? Por eso es que da lo mismo la base. ¿Estamos? Ya, perfecto. Vamos entonces por la pregunta 4. En la pregunta 4 tenían que elegir cuál de estos dos algoritmos era mejor. Entonces, en este algoritmo nos dio teta de n, en este algoritmo nos dio teta de log de n. Obviamente, este es mejor. ¿Por qué? Porque el logaritmo crece más lento en notación asintótica que el n. Y eso se puede corroborar con límite, pero no me centré en eso. Simplemente me centré en que me justificaran que uno era más rápido que el otro. Entonces, eso implicaba que este algoritmo se escribe como t de n es igual a 3 veces teta de log n más 1 más la llamada recursiva. ¿Ya? Podían haber omitido el teta, me da lo mismo. Poner o no la base, me da lo mismo, no es relevante. Entonces, dado esto, hay gente que llegó y me dijo, no, ¿sabe qué? El más óptimo es n y aquí me puso n. Tuve que descontarle puntos, obviamente. Igual les puse puntos porque me hicieron el teorema, pero maestro, simplificado, pero no era lo que yo buscaba, por lo tanto tuve que descontar puntos. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ocupar el teorema maestro completo. ¿Por qué? Porque esto no es no es un polinomio. Y ocupamos de hecho la opción 2 nuevamente, porque tenemos que 3 veces log n más 1 es teta de n elevado al log, n elevado a logaritmo en base b de a, que como a es 1 y b es 3, el logaritmo en base b de a es 0, por log de n. Y eso implicaba, por lo tanto, que t de n era teta de log cuadrático de n. Y eso resolvía la pregunta. Entonces, 0,5 por elegir el método correcto, 1,5 por hacer el teorema maestro completo. Ahora bien, permiso, hay personas que lo resolvieron con cambio de variable. Tenían t de n es igual a 3 veces el logaritmo en base 2 de n. Bueno, en realidad pusieron base 3, no sé por qué, ¿ya? Pero pusieron. Más t de n partido por 3. Entonces llegaban y decían que el cambio de variable era n es igual a 3 elevado a m, y esto implicaba que les quedaran t, la base no sé dónde lo sacaron, pero lo sacaron. Entonces, por notación asintótica da lo mismo. De 3m es igual a 3 veces m más t de 3m menos 1. Entonces, si ocupaban este método, que no lo recomiendo porque es demasiado enredado para el ejercicio, bastaba con ocupar teorema maestro full, quedaba esto, y por telescópica debía haberle salido esto, cuadrado. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de esto, sumatoria de I, Gauss. Hay gente que se equivocó y no anotó el cuadrado. Eso implicaba, finalmente, si hacemos el cambio de variable hacia atrás, que t de n es log cuadrático de n en teta. Así que si no pusieron el cuadrado, tuve que descontarle
un par de décimas o una décima, generalmente una o dos décimas, dependiendo de qué tan mal lo hicieron. Entonces pueden ver los puntajes. Está el certamen. Yo se les corregí el certamen y se los dejé en el... O sea, primero, cada pregunta tiene un puntaje asignado. Luego, cada certamen, donde están subidos al Moodle, se les justifica, en caso de tener justificación, obviamente, o sea, que hayan intentado hacer algo, se les justifica cuál es su error y cuántas décimas se les descuenta. ¿Esa era su pregunta, Emerson? Ya, gracias. Ok, perfecto. Pero como les dije, esto era irse demasiado al chancho. El método más simple para resolver este problema era simplemente ocupar teorema maestro completo. Ya, entonces, hasta este minuto, ¿tenemos alguna duda, consulta, problemas con su puntaje o algo similar? Pregunta 5. La pregunta 5 era justificar que si f pertenece a teta de g y h pertenece, perdón, teta, esto es O, f pertenece a O de g y h pertenece a teta de g, entonces f más h pertenecen a teta de g. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n es mayor que 0. Mayor que 0. Y a la vez, vamos a traducir lo otro, límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por h de n es igual a un k, siendo k un real positivo. Esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de, dado vuelta, f de n partido por g de n mayor que 0, ahora es menor que infinito. Esto lo hicieron mal. Llegaron y pusieron igual a 0. ¿Cómo igual a 0? No. Si es mayor que 0, quiere decir que es un número positivo o infinito. Entonces, si lo doy vuelta, me queda o un número positivo o 0. Pero no necesariamente 0. Así que ese es un error que tuve que disminuirle el puntaje, dependiendo de qué tan grave fue, entre 1 y 3 décimas. Y por lo tanto, este otro límite quedaba como h de n partido por g de n, 1 partido por k. Eso implicaba que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n más h de n partido por g de n era igual a c más 1 partido por k, tal que c pertenecía entre 0 y cualquier cosa, pero no infinito. Y eso implicaba ahí que esto pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, ahora podemos concluir el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n más h de n pertenece a los reales positivos. Y ahí finalizamos. Entonces, como dije, la mayoría que lo intentó por límite estaba más o menos bien, pero equivocaron acá. Si es mayor que 0, al darlos vuelta,
es menor que infinito, no necesariamente 0. ¿Ya? Ese detalle. Antes de finalizar, quiero mostrarles también en la otra forma, la que los alumnos que obtuvieron todo el puntaje, ¿cómo lo hicieron? Los alumnos que obtuvieron todo el puntaje, de la manera en que hicieron, fue la siguiente. Resolvieron por desigualdad. Dijeron, ok, para f tenemos que f de n es menor o igual a b por g de n, y obviamente eso es mayor o igual a 0. Y por el otro lado, tenemos que h de n es menor o igual a c2 por g de n y mayor o igual a c1 por g de n. Entonces, por conclusión, f de n más h de n es mayor o igual a c1 por g de n y menor o igual a b más c2 por g de n. Y ahí está listo. Los que resolvieron a través de desigualdad, lo resolvieron así, e inmediatamente tenían el puntaje completo igual. Quizás resultaba un poco más corto, pero bueno, cada uno lo hace como más cómodo le resulte. Eso es todo. Ahora sí, dudas respecto a la pregunta 5. Ignacio creo que tenía una duda. Perfecto, perfecto. Eso es, eso es. Entonces, aprovechen de revisar. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta o acotación respecto al puntaje asignado? Que diga, profe, pude haber tenido un punto más acá, una décima más acá, profe me revisó mal acá, o sabe, profe, tengo esta duda de algo. ¿Mm? ¿O estamos de acuerdo con su nota? Le doy el tiempo, vaya a buscar su certamen corregido. Si es que no lo tiene a mano, revise, considere, no sé. Por mientras voy a comentar lo que nos queda, porque no vamos a pasar más materia por hoy día porque en la otra sección no lo hice y la idea es ir a la par en las dos secciones, ¿ya? Especialmente si es que hay alguno de ustedes que por cualquier motivo no pueda venir a la hora de su sección y quiera ir a la otra de la otra sección para que no se pierda. Esto es la mitad de la materia. De ahora en adelante vamos a pasar la otra mitad de la materia, pero lo que hemos pasado es necesario para continuar. De ahora en adelante vamos a tomarnos una buena cantidad de clases para hablar sobre diseño de algoritmos, porque esto es análisis y diseño, y pasamos a análisis y ahora nos toca diseño. ¿De qué se trata esto del diseño? Vamos a analizar problemas y sus propiedades. Y dado un problema computacional que tengamos que resolver, se analiza y dado las características del problema, uno puede elegir un diseño estándar de algoritmo y aplicarlo de manera de resolver el problema sin hacer mucho más que eso, que analizar el problema en sí mismo. Para eso vamos a ver ciertos métodos, método de diseño voraz, programación dinámica, divide y conquista, backtracking y métodos avanzados hasta antes de inteligencia artificial, porque en inteligencia artificial van a ver lo demás, que es algoritmos probabilísticos. Una vez terminado con esa parte de la materia, yo les voy a mandar una asignación.
Esta asignación va a tener que ver con programar algo con algoritmos probabilísticos, algo muy interesante. A mí me gusta harto esa, y generalmente es una buena instancia para subir nota, porque la mayoría tiene un 7 en esa asignación, que si bien es muy interesante, eh, no es difícil de programar. ¿Ya? Ya lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos a esa instancia. Deberíamos llegar idealmente a fin de mes a eso. Terminado eso, vamos a ver la última parte de la materia, que es teoría de la información y complejidad computacional. Una introducción, obviamente, no vamos a pasarla en profundidad porque eso es materia de posgrado. Y en esta introducción vamos a aprender a clasificar problemas según su complejidad, en términos de qué tanto tiempo, en términos de clases de complejidad, le toma a un problema, no a un algoritmo, a un problema resolverse. El problema, hay problemas que inherentemente son difíciles. Por más que nosotros pensemos en una solución óptima, el problema no permite una solución más óptima que cierta cosa. ¿Ya? Y lo vamos a aprender a clasificar, y con eso vamos a hacer la introducción al problema del $1.000.000. Ya vamos a hablar de eso también. Y con eso finalizamos la materia, un certamen y una asignación más. Ya, entonces, vuelvo a preguntar. ¿Quedó alguien con alguna duda o reclamo respecto a su nota, puntaje o algo por el estilo del certamen? ¿O respecto a una pregunta del certamen? Si no, estamos ok y nos vemos mañana. Empezamos con materia nueva. Ya, ok, parece que estamos todos perfectos. ¿Me pone presente, por favor, en el chat? Muchas gracias, muchas gracias. Y igual me voy a quedar un par de minutos por si alguien tiene alguna duda adicional. Si no, ya cerramos la clase de hoy y nos vemos mañana. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao. Que esté muy bien. Vaya nomás.